Hey, hola a todos, yo soy Kawi y bienvenidos a otro vídeo para el canal. Y bien, hoy os traigo el vídeo de los 10 peores vecinos de enero. Antes de empezar, ya sabéis que siempre hacemos mención honorífica, por decirlo así, a los 3 vecinos que se han quedado a nada de caer en ese top 10 peores vecinos. Ya sabéis que esto no lo elijo yo, lo elige la comunidad mediante una encuesta que vosotros podéis votar abajo en la descripción, ahí os la dejo, ¿vale? Y esos 3 vecinitos son Carrea, Magenta y Mayra. Así que nada, ahora sí que sí, si una de estas fuera vuestra favorita, votarla porque está a punto de caer en ese top 10 y vamos a ver qué vecinos son los peores de este mes. ¡Dentro vídeo! En el top 10 tenemos a una vecinita que me ha sorprendido un montonazo verla por aquí porque no me esperaba que fuera de las menos favoritas, y esa vecinita, como veis, es Frida. La verdad no me lo esperaba para nada, tengo que decir que su casa me encanta, no la había visto nunca y me gusta un montón, y todos los vecinos que han caído en este top, o casi todos, tienen casas muy pero que muy originales que ahora comentaremos. Creo que Frida está aquí no por ser una vecina odiada, sino porque creo que no la han votado lo suficiente y por eso, por falta de votos, ha caído en este top. Si de alguno fuera su vecina más odiada, que me lo deje aquí abajo en los comentarios. Y si fuera vuestra favorita, pues votarla en la encuesta. Yo la voy a votar porque creo que no se merece estar en este top. La verdad que su casa, como estoy hablando, me gusta un montón, cómo juega con esos colores blanquecinos de la colección de Ratán con la colección del baño y ese muro de hielo que le hace ser en plan, ostras, soy una pingüina, ¿no? Entonces me gusta un montón. Y ha bajado 67 posiciones respecto a hace 15 días, así que la verdad que se ha pegado un buen batacazo. En el top número 9 tenemos a Pando. La verdad es que Pando sí que entiendo un poquito más que esté aquí, porque sé que a más gente no le gusta, no como Frida, que no lo he entendido, ¿vale? Pero la verdad es que Pando me ha sorprendido su casa, o sea, me gusta un montón como ha puesto ahí la colección ahí de bambú. La verdad que le queda muy pero que muy bien, ya que es un osito panda, le queda muy bien y me gusta mucho su casa. Él como vecinito la verdad es que no me convence. Y ha bajado 60 posiciones respecto a hace 15 días. Es decir, que hace 15 días la verdad es que Pando estaba bien posicionado en el ranking, pero ahora la gente ha decidido tirarle abajo. Y lo bueno es que en este top 10 vamos a ver muchísimos vecinos que nunca hemos visto por aquí, así que vamos a ver caritas nuevas. En el top número 8 tenemos a Marujita. La verdad es que Marujita ya sabéis que no es una de las avestruces que más me gusta, pero creo que tampoco se merece estar en los 10 peores vecinos. Para mí no es una de mis 10 peores vecinos, ¿vale? Y la verdad es que cómo ha juntado esa colección de Ratán con esa pared, la verdad es que está bastante chula. No es de las casas más curradas que vamos a ver hoy porque hay un pedazo de casas más adelante que vais a flipar. Y la verdad es que Marujita ha bajado 41 posiciones respecto a hace 15 días. Era otra de las que estaba ahí salvada, un poquito por los pelos, pero estaba salvada en este ranking y ahora la gente ha decidido meterla en el top. La verdad podría entenderlo, pero no me parece justo, yo creo, para Marujita estar aquí. Así que si queréis ayudarla ya sabéis que tenéis la encuesta abajo en la descripción. En el top número 7 tenemos una de las casas más curradas, que es la de Boris. Ya sabéis que Boris no es un vecinito que a mí me guste muchísimo, pero tampoco me parece del top 10 más odiados. La verdad es que él como vecinito pues puede que no me convenzca, pero su casa, o sea, podemos apreciar esa casa con esas esfinges, la colección del horóscopo, la colección de oro. Mira, me encanta, le queda genial la pared así azteca. Me gusta un montón su casa, la verdad. Entonces, el vecino como tal no, pero la casa está bastante bien. Y ha bajado 20 posiciones respecto a hace 15 días. Es decir, que no cayó en el top por muy poquito y ya finalmente ha caído en este top. En el top número 6 tenemos a Rocco. La verdad es que creo que nunca habíamos visto a Rocco por aquí. Si lo habíamos visto ha sido como una vez o así. Y me ha sorprendido mucho. No es que sea de mis vecinos favoritos, porque creo que hay hipopótamos mejores, ¿vale? Como Berta, que me gusta muchísimo más, pero tampoco pienso que sea de los 10 peores. Y encima la casa me encanta. Me encanta porque es una pedazo de idea súper guay. Lo de que sea como que están haciendo obras, o sea, hola, me encanta. Me parece súper original como que Rocco sea ahí como un obrero o algo así. Me gusta muchísimo.
Así que yo creo que Rocco no debería haber caído aquí. Y ha bajado 19 posiciones respecto a hace 15 días. No se ha pegado mucho batacazo, pero sí que esa bajada le ha hecho caer en el top. En el top número 5 tenemos a Jones. Jones, la verdad es que sí que podría entender que esté aquí. No me parece de mis 10 peores vecinos, pero sí que es verdad que es para mí, porque ya sabéis que es mi opinión, cada uno tenemos la nuestra y para gusto los colores, ya sabéis que Jones no es de los leones que más me gusta. Entonces yo podría entender que esté aquí. Su casa la verdad es que tampoco me convence mucho, me parece un poco simple, pero creo que es porque estamos viendo casas muy chulas, entonces por eso comparadas con las otras, no, su casa como que destaca menos. Y ha bajado 12 posiciones respecto a hace 15 días, es que prácticamente en el anterior top casi lo iban a meter, ¿vale? Casi iban a meterlo ya en este top 10, pero nunca llegó a caer. Y ya en este top la gente le ha tirado para abajo y lo ha traído al top 10 peores vecinos. En el top número 4 y que se ha quedado a nada de entrar en ese podio del top 3, la verdad es que tenemos a Jaime. La verdad es que Jaime no me parece de los 10 peores vecinos, pero para nada. No es que sea mi pájaro favorito ni nada de eso, pero yo de verdad no tengo nada contra él, me gusta bastante incluso su diseño, su casa, que es como si fuera un parque, me gusta un montonazo. Yo creo que Jaime no tendría que estar en este top, así que si vosotros también pensáis como yo, ayudarme a votarle en la encuesta debajo en la descripción. Uno de los que voy a votar es Frida y el otro será Jaime. Y ha bajado 36 posiciones respecto a hace 15 días, así que antes estaba más o menos salvado un poco por los pelos y ahora ha caído en el top. En el top número 3 sí que se lleva la medalla de bronce como peor vecina de enero, se la lleva Codrila. Codrila la verdad es que se ha llevado este top 3 peor vecina de enero. ¿Me parece justo? Sí y no. Creo que es una vecina que a mí no me convence mucho, pero es lo que os digo, no me parece para que esté en las 10 peores vecinas. Su casa me parece preciosísima. Su casa me encanta cómo han jugado con esos tonos marroncitos que también tiene en la pared de los árboles. Mira, me encanta. Me encanta cómo le queda la colección de Ratán con un poco de la colección antigua. Me parece súper, súper chula, ¿vale? Entonces yo creo que Codrila no se merece estar en este top 3 y ha bajado 26 posiciones respecto a hace 15 días. Es decir, que también estaba ahí casi para caer en este top y al final la han bajado aquí. En el top número 2 sí que se lleva medalla de plata como peor vecina de enero, se la lleva Patty Difu. La verdad es que Patty Difu no creo que sea de las 10 peores vecinas, en mi opinión. No me parece de las 10 peores vecinas, pero la comunidad ha decidido que Patty Difu se lleve este segundo lugar. Su casa me parece preciosa, simula como una cafetería en plena calle y me gusta un montonazo cómo queda con la pared. Mira, la cabina telefónica también es que le pega un montón. Me gusta muchísimo la casa, ¿vale? Ella como vecina no me convence mucho, pero es lo que os digo, no me parece de las 10 peores. Y ha bajado 26 posiciones respecto a hace 15 días. Es decir, que estaba ahí un poquito salvado por los pelos y al final ha caído. Y ahora sí que sí, vamos a conocer a la peor vecina de enero. Así que vamos a ver quién es. Y la peor vecina de enero, como estáis viendo, es mi querida Ebra. Muchos diréis, ¿querida? Y sí, la verdad es que Ebra la tuve en Jade. La verdad es que fui aleatoriamente a una isla desierta y me salió Ebra y dije, pues me la llevo porque ya sabéis que las ovejitas me gustan mucho. Es presumida, la verdad es que me gustó mucho. Me gustó mucho, sé que mucha gente la odia y por eso está en este top número 1, pero a mí la verdad es que me gusta un montón. Y ha bajado 19 posiciones respecto a hace 15 días, es decir, que también estaba muy cerquita del top. La verdad es que su casa me encanta, me trae buenos recuerdos porque he vivido esa casa, la he tenido en mi isla, ¿no? Y la verdad es que me da mucha pena que Ebra esté en este top, aunque sé que a mucha gente no le gusta. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejar vuestro super like, suscribiros aquí abajo, compartir el vídeo con todos vuestros amigos para que se enteren de cuáles son los 10 peores vecinos de enero, darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo y decirme aquí abajo en los comentarios cuál de estos 10 vecinitos creéis que se merece estar en este top y cuáles no. ¿Cuál ha sido el vecino que más os ha sorprendido ver en este top? Yo en lo personal voy a votar esta vez a Jaime, Frida
y Ebra. Así que esas van a ser mis 3 votaciones de la encuesta que tenéis abajo en la descripción. Ir a votar para salvar a vuestros vecinos favoritos. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.